Entonces, la idea es tratar de, de explorar un poquito qué es esto de la estadística oficial y tomar las estadísticas de trabajo pues como el ejemplo, ¿no? O sea, las estadísticas oficiales son muy vastas y entonces ahí puse algunos puntos, ¿verdad? Esto de la visión general pues va junto con el segundo, que es el de la estadística oficial, y lo que trata de hacer es darles el panorama. O sea, la estadística oficial es pues algo medio ingrato, ¿no?, para los que se dedican a elaborar las estadísticas, porque es mucho trabajo, es un trabajo muy presionante, es un trabajo que nunca termina, ¿verdad? O sea, no es un proyecto que diga, lo voy a hacer de aquí a acá y se termina, porque las estadísticas tienen que seguir, y es un poco ingrato porque tiene poco reconocimiento, ¿no? Generalmente la gente dice, las cifras oficiales, ¿no? Entonces las cifras oficiales pues siempre están como que en duda, ¿no? Entonces, en cuanto a la visión general, aquí nada más traigo, de hecho, esta transparencia. La quise poner un poco para ubicar dónde estamos, ¿no? O sea, hice estas tres grandes ramas de estadística académica, que para mí es la gente que se dedica a pues hacer la teoría de la estadística, ¿no? Los teoremas y demás. La estadística oficial, aunque hay gente que también hace investigación, pero esencialmente es más aplicación de la teoría, y es mucho en la estadística oficial de logística, ¿no? O sea, no solamente es la parte de cómo se hace una muestra o cómo se hace una encuesta, sino todo el proceso logístico que hay que llevar a cabo. Como les decía, como vamos a ver en esta encuesta, pues es una encuesta que siempre se está levantando, ¿no? Entonces es como una fábrica de producir numeritos, ¿no? Y abajo puse la estadística comercial, podría yo haber puesto estadística industrial, lo que quiere decir es como estadística aplicada, pero la oficial también es aplicada, ¿no? Entonces como que no sabía muy bien cómo diferenciarlos. O sea, toda esa parte que seguramente ya se han dado pláticas por acá acerca de la aplicación de la estadística en otros ámbitos, pues también es una cosa muy vasta y que no vamos a tocar ahora, ¿no? O sea, nos vamos a concretar a la parte de la estadística oficial. Y en la estadística oficial esencialmente había dos grandes rubros, ¿no? La económica y la social o sociodemográfica también se le llamaba. Y digamos de un tiempo para acá, ya bastantes años, pero ahora cada vez con más interés, hay una rama de la estadística oficial que trata de caracterizar cuestiones del medio ambiente, ¿no? Ahora que estamos tan preocupados por esta cuestión del cambio climático y todo eso, ¿no? Las estadísticas del trabajo de las que vamos a hablar son esencialmente sociales, en el sentido de que el instrumento del cual vamos a estar hablando es una encuesta de hogares, ¿sí? Sin embargo, está muy ligada a la parte económica. O sea, el trabajo pues es un insumo de la economía, y por lo tanto pues es de interés para la estadística oficial económica, ¿no? Para el Producto Interno Bruto y todas esas cosas. Bueno, la estadística oficial, ¿qué es la estadística oficial? ¿No? Es la elaborada por organismos del Estado para proveer a las sociedades con información que sea útil para conocer el país y tomar decisiones. Digamos que esa es como que la definición. Aquí le puse organismos del Estado porque, digamos, ha venido habiendo una transición, hay como que hay un cambio de paradigma, digamos, que se está dando en los últimos, no sé, 30 años, 40 años, y es de si el gobierno debe de ser el que mida, ¿no? O si debe de ser un instituto que sea independiente del gobierno, ¿verdad? Que sea un organismo del Estado, pero que no dependa de alguna Secretaría de Estado. Que eso fue lo que pasó con el INEGI, ¿no? Que en el 2008
finalmente ya obtuvo. En el 2006 se aprobó la reforma constitucional que le daba la autonomía y en el 2008 se instrumentó, ¿no? Eso, ahorita vamos a ver pues, cuál es la principal motivación, ¿no? Por otra parte, una cosa que es interesante es que la estadística oficial pues existe en muchos países desde hace mucho tiempo, pero a partir más o menos de la década de los 20, 30 del siglo pasado, o sea, en la parte de la depresión económica, de la Gran Depresión, los economistas sobre todo se dieron cuenta que no tenían suficiente información, ¿no? O sea, cuando querían saber más o menos qué es lo que había pasado, pues no sabían porque no tenían información. Entonces se empezaron a organizar, digamos, los países para tratar de unificar criterios, para tratar de tener una estadística comparable, etcétera, ¿no? Entonces hay organismos internacionales que gran parte de su labor es recabar o recopilar esa información y ponerla de una manera que sea comparable, ¿no? Entonces este esfuerzo pues lo trata de coordinar la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La División de Estadística de Naciones Unidas, pues trata es muy difícil, ¿no? O sea, de poner de acuerdo a los países, de que los organismos internacionales especializados hagan su trabajo, etcétera, ¿no? Y en la parte económica más o menos se ha podido, o sea, todo el mundo sabe cómo medir el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto es una medida que todo el mundo acepta como la medida de desarrollo económico, pero en la parte social siempre ha sido mucho más difícil, ¿no? Entonces, las estadísticas del trabajo, en tanto una estadística social, una estadística de hogares, o sea, es quizá de las sociales la más desarrollada, la más ubicada, pero aún con eso tiene sus problemas, ¿no? En la parte de estadísticas del trabajo, digamos que, bueno, y muchas otras cosas relacionadas con el trabajo, están concentradas en un organismo de Naciones Unidas que se llama la Organización Internacional del Trabajo. Las Naciones Unidas tienen un sistema, se llama el Sistema de Naciones Unidas. Entonces, muchas veces cuando uno oye hablar de ciertos organismos, uno piensa que son organismos pues, como autónomos, ¿no? Pero todos los organismos, estos son organismos que dependen de Naciones Unidas y por lo tanto dependen de los países. O sea, las Naciones Unidas es un organismo que está dirigido por las propias naciones, ¿no? Claro, con una burocracia muy poderosa que pues, guía hacia dónde va el desarrollo. Y en la parte del trabajo, pues el organismo es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entre lo que hace la Organización Internacional del Trabajo es pues tener estándares para medir el fenómeno laboral, ¿no? Entonces, digamos, ese es como que el ámbito, ¿no? Y desde luego hay otras organizaciones que tienen interés, pero como que la batuta la lleva esta organización. Vamos a ver que la OCDE, la organización esta de países más desarrollados, pues ha hecho sus propios estándares y son un poco más estrictos que los de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La estadística oficial tiene ciertas características, ¿no? Para que sea aceptado, para tratar de que sea aceptada y para que haya una guía y el presupuesto, que muchas veces no es tan abundante, realmente nunca alcanza para hacer todo lo que se quisiera hacer, se ubique, ¿no? Entonces la primera es la relevancia, o sea, si el fenómeno que se quiere medir es relevante o no. Entonces, bueno, pues el trabajo obviamente es relevante, como lo vamos a ver. Imparcialidad, eficacia aquí quiere decir medir correctamente el fenómeno, ¿no? O sea, que sea una medición eficaz, ¿no? O sea, hay muchas maneras de tratar de medir algo, tratar de hacer una estadística,
pero no todos los métodos son igualmente buenos, ¿no? Y una cosa que es muy importante es la consistencia, que ahí le puse tres rubros, ¿no? En el tiempo, en el espacio y entre las propias estadísticas que se van haciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la relevancia, bueno, hay muy poco que decir. El hecho simplemente de que exista la Organización Internacional del Trabajo como una organización internacional dedicada solamente a los fenómenos laborales, pues sí, quiere decir que sí es relevante, ¿no? Si me dicen, oye, vamos a dedicar un pedacito del presupuesto que hay para medir el fenómeno del trabajo, lo vamos a usar para medir la felicidad de la gente, pues yo digo, no, pues no, ¿verdad? ¿Sí? Aunque la felicidad puede ser muy relevante, pero es algo muy subjetivo, ¿no? Alguna gente sí cree que es interesante medir eso. Bueno, el trabajo, ahí puse algunos temas por los cuales es importante, es relevante, ¿verdad? Pero son, por poner algo, todo el mundo sabe que sí es muy relevante, ¿no? La imparcialidad, o sea, en muchos países, México incluido en algún tiempo y de vez en cuando, se piensa que las cifras oficiales no son imparciales, ¿no? O sea, que se está tratando de favorecer o de ocultar la realidad para que la gente no se inquiete, etcétera, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Entonces, por eso decía yo al principio que hay como un movimiento de hacia dónde hay que dirigirse, ¿verdad?, en cuanto a cómo administrar la estadística oficial. En el caso de México, desde hace muchos años, yo creo que hace como 20 años, cuando estaba el PRI en su primer largo periodo de gobierno, ¿no?, federal, la oposición pidió, bueno, muchas veces que se le diera autonomía al instituto para que no dependieran o sea, que no dependiera del gobierno, ¿no?, el instituto. Y esto pues, se fue acumulando y finalmente, como les decía yo, en los primeros años de este siglo, se hizo una reforma constitucional en la cual pues se le dan amplios poderes al INEGI para coordinar lo que llamamos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y uno de los principales motivos para darle la autonomía pues fue garantizar que la información que produjera el instituto pues fuera imparcial, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, confiamos en que esta autonomía pues va a ir madurando y finalmente vamos a tener un organismo digamos, con la credibilidad de imparcialidad que debe de tener, ¿no? En cuanto a la eficacia, pues la eficacia va a depender de qué fenómeno queramos medir. Entonces, decía yo, en la parte económica, pues ya está muy delimitado, ¿no?, por la teoría económica, por ciertas cuestiones que se han hecho, porque todo se mide en pesos, ¿verdad?, o en dólares. Hay una medida muy clara. Entonces depende de qué fenómeno estemos midiendo. Hay unos que son más escurridizos que otros y generalmente lo que se hace es, por ejemplo, para la parte del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo lo que hace es pues reunir expertos, ¿verdad? O sea, gente que en cada país ha estado trabajando con ese tipo de estadísticas, analizar cómo medir un fenómeno, etcétera, ¿no? O sea, se van al detalle de cómo deben de ser los cuestionarios, cómo debe de ser la encuesta, etcétera, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues hacen las normas, digamos, o las guías, porque generalmente los países, o sea, la política es de que los países tienen libertad, ¿no? O sea, se les recomienda que lo hagan de esta manera para tener comparabilidad y hay una cierta presión internacional para que todo el mundo lo haga. Por ejemplo, cuando México ingresó a la OCDE, pues uno de los requisitos es, ¿sabes qué? Tienes que hacer las estadísticas como las hacemos aquí, ¿no? O sea, no puedes hacer las estadísticas como se te ocurra, ¿no? Entonces,
hay cierta presión internacional porque las cosas se hagan de cierta manera, ¿no? A lo que llegó la Organización Internacional del Trabajo, quizá por la madurez de las estadísticas económicas, fue en que debería de ceñirse a criterios económicos, ¿no? Entonces, una gente puede trabajar mucho en su casa, pero si no vende su trabajo, no entra a la estadística del trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre se cuestionan. Las estadísticas del trabajo están basadas en el trabajo que de alguna manera, o sea, aunque sea teóricamente, se puede contabilizar en el valor agregado, ¿no? O sea, en el Producto Interno Bruto de alguna manera, ¿no? El Producto Interno Bruto hay muchas maneras de medirlo. Una es por los factores de la producción, y un factor de la producción es el trabajo, ¿no? Entonces, pero el trabajo que está contribuyendo a ese valor agregado. Si no es así, no. Entonces, por ejemplo, un tragafuegos en una esquina allá en la Ciudad de México, ¿no? No afecta para nada la parte económica, entonces simplemente pues ese no se cataloga como trabajo, ¿no? Ni un limosnero ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso dio una cierta guía, que vamos a ver que pues, tiene sus problemas, y hay pues una controversia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres han impulsado mucho una encuesta que se llama de uso del tiempo, ¿verdad? Que es una encuesta muy interesante, porque le preguntan a la gente, van a los hogares y le preguntan en qué usa su tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí sale que, bueno, pues hay gente que se dedica pues, a cuidar al enfermo que está en la casa, a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, se cuestiona por qué eso no entra en la estadística del trabajo, si el trabajo de una enfermera que cuida a un enfermo, pues sí se contabiliza, ¿no? Bueno, pues simplemente no se contabiliza porque no está en el mercado, ¿no? Entonces, hay controversia, hay problemas de ese tipo, pero bueno, se llega a una convención y se dice, bueno, así se va a medir y tratemos todos de medirlo igual para que estemos hablando de la misma cosa, ¿no? La consistencia en el tiempo es algo muy importante, o sea, las estadísticas para que tengan validez tienen que tener esta consistencia porque queremos comparar lo que está pasando hoy con lo que pasó ayer y con lo que pasó hace un año, con lo que pasó hace 5 años y si es posible más tiempo atrás, ¿no? Entonces, para eso se necesitan dos cosas. Una, la oportunidad, es decir, que no se deje, que no haya huecos, ¿no? en la recabación de la información, para que podamos realmente referirnos a todos los meses, trimestres o años, o sea, la periodicidad que tenga la encuesta. Y la parte de la comparabilidad en sí misma es que más o menos signifique lo mismo, lo que estoy diciendo hoy, ¿no? El concepto que estoy dando hoy que estaba yo dando hace 3 años, ¿no? Entonces, eso es lo que es más problemático, porque si hay algún error de cómo lo estaba yo haciendo, bueno, lo sigo haciendo igual para que sea comparable o corrijo el error para que esté bien y ya, aunque no sea comparable, ¿no? Entonces, ese es el problema. Es un poco lo que estoy diciendo ahí. En el caso de México, había una encuesta, bueno, 2 encuestas, una que se llamaba la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que es la ENEU, y otra, la Encuesta Nacional de Empleo. La ENEU era una encuesta continua, pero solamente obtenía datos de las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guanajuato, que es un estado donde hay varias ciudades importantes, entonces el gobernador le iba pidiendo al INEGI, ¿no? Oye, hazme una encuesta, pero para Celaya o para Salamanca, ¿no? Y entonces Guanajuato tenía 3, 4 encuestas de ciudades, Aguascalientes, pues nomás la de Aguascalientes y así por el estilo, ¿no? Algunas tenían varias, Veracruz varias, Guanajuato varias, etc. Y la Encuesta Nacional de Empleo era una encuesta que era nacional, o sea, se medía el fenómeno no nada más urbano, sino nacional.
y se levantaba una vez al año, ¿no? Entonces se cambió a la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es como la encuesta nacional de empleo, nada más que en lugar de levantarse cada año, se levanta ya de manera continua, ¿no? Y para poder lograr hacer eso, se redujo el número de ciudades sobre las que se tenía información, o sea, fue un compromiso, ¿no? Se trató de tener la compatibilidad, o sea, la tasa, los principales indicadores, incluyendo a la tasa de desocupación, que se llamaba de desempleo antes abierto, permaneció prácticamente igual, con unos pequeños ajustes que le hicieron más precisa en la ENOE, ¿no? Eso se hizo en el 2005, un poco para satisfacer esta demanda de la OCDE de que se hicieran las cifras de acuerdo a sus procedimientos, ¿no? O sea, que son los mismos de la OIT, pero un poquito más estrictos. Y cuando cumplió 10 años México de pertenecer a la OCDE, que fue en el 2005, digamos, fue uno de los actos que hizo México, así como de buena voluntad, ¿no? Hacia la organización, y apoyado muy fuertemente por la organización misma, ¿no? La comparabilidad internacional, bueno, lo que trata de hacer es que las cifras de los países sean comparables. En el caso, como vamos a ver en un momento, en el caso de la parte de estadísticas del trabajo, el punto es de que los fenómenos son diferentes, ¿no? O sea, no es el mismo fenómeno, el fenómeno laboral en México, que el fenómeno laboral en Estados Unidos, que el fenómeno laboral en Europa, ¿no? En Italia, no es lo mismo en Italia que en Finlandia, ¿verdad? O sea, son diferentes. Y entonces tratar de compatibilizarlos, pues es un poco difícil, ¿no? Esta consistencia en el espacio, que tiene su dimensión internacional, pues también tiene su dimensión nacional. Entonces, un poco lo que trató de hacer esta encuesta, la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues fue no ver el fenómeno local, digamos, de cada ciudad, sino ver el fenómeno más global y de manera más sistemática, ¿no? Trató también de medir ciertos temas que no se medían antes, por ejemplo, la informalidad. O sea, cuánta parte del trabajo es trabajo informal versus formal, ¿verdad? Y unos datos que vamos a ver en un momento, que no se tenían muy claros, ¿no? O sea, la informalidad se aproximaba, ¿no? Pero ahora ya se mide directamente, de manera más sistemática, ¿no? Entonces, digamos que esto es como que el marco, ¿no? Estas son las estadísticas oficiales, qué es cómo se organizan, etcétera, tomando como ejemplo la estadística del trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar ya a irnos más hacia México a ver los detalles, ¿no? Pero antes de pasar a eso, aquí estamos viendo un par de gráficas. La azul es lo que se llama la tasa de desempleo o de desocupación abierta en Italia y en México, ¿no? Entonces, ya así a simple vista uno ve que hay diferencias, ¿no? Diferencias marcadas. En primer lugar es el nivel, ¿no? O sea, mientras en México andamos primero hasta donde está la primera raya punteada, andábamos alrededor de 4% de tasa de desempleo abierto. Después pasamos casi a 6 y luego ya más o menos se ha quedado como alrededor de 5%, ¿no? Esa variabilidad que tiene así, esos como sierrita que se ve, eso es algo que es un defecto de la encuesta que pues no se ha podido subsanar, y tiene que ver con que estos son datos mensuales, pero la encuesta realmente es trimestral. Entonces se saca la tercera parte de la muestra, se dan resultados, luego la otra tercera parte, y al final se ajusta, y entonces siempre hay esas oscilaciones ahí. Si viéramos los datos trimestrales se verían más parejitos, ¿no? Pero eso, digamos que es un poco irrelevante ahorita. La otra cosa que se ve aquí es de que pues prácticamente podríamos decir que es como una línea recta que anda en 4%, luego da un brinco cuando viene la crisis del 2008-2009,
y luego se mantiene en 5%, ¿no? O sea, baja y se mantiene en 5%. O sea, hay muy poca variabilidad en la tasa de desempleo abierto. En cambio, vemos en el caso de Italia como si como que refleja, ¿verdad? Si viéramos, digamos, el PIB o algo así, veríamos cómo realmente está reflejando el ciclo económico, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué sucede esto, no? Sí. Sí, pero ¿cuántas son las unidades de...? Es una tasa. Es una tasa. Entonces, aquí, por ejemplo, la roja anda por alrededor del 4% y la otra es 8% y llega como al 12%, ¿no? Ese porcentaje es un porcentaje de lo que llamamos la población económicamente activa, que ahorita vamos a ver, ¿no? Que es, o sea, es todo un tema, ¿no? O sea, así se debe de medir o no, pero son las cosas que la Organización Internacional del Trabajo define, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a hacer y así lo medimos todos. Bueno, que supone que si hay crecimiento, si el PIB está creciendo, entonces hay más demanda de trabajo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, debe de bajar la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí Italia, que está creciendo mucho, pues ahí lo que estamos viendo pues, es la recesión que hay en Europa, ¿no? O sea, que todavía no se acaba. Para mí, ver esa gráfica, que de hecho fue un poco casual. ¿Por qué está Italia ahí? Porque yo quería ver otro fenómeno, pero ya no pude ver la serie más para atrás, porque vamos a ver que parte de esa diferencia de nivel es que en Italia, y lo mismo en todos los países desarrollados prácticamente, hay un seguro de desempleo, cosa que en México no tenemos. Entonces la tasa de desempleo era más baja en Italia y cuando meten el seguro de desempleo da un salto, ¿no? Se ve. ¿Por qué? Porque si uno tiene un seguro de desempleo, cuando queda desempleado, cuando queda desocupado, pues uno tiene que buscar una ocupación, porque nadie le va a dar a uno dinero para que sobreviva, ¿no? En cambio, en un país donde hay una tasa un seguro de desempleo, bueno, pues uno hace la solicitud para el seguro de desempleo y se lo dan y uno tiene que buscar trabajo, ¿no? Entonces como que la gente se puede aguantar más sin trabajar, buscar un trabajo que le satisfaga, ¿no? Parte de la diferencia en las cifras de desocupación en los países no se determina que la definición de desocupación en los sentidos. La definición es la misma, o sea, es la de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es la mismita. Lo que vamos a ver es que el fenómeno es diferente, ¿no? Por ejemplo, eso de que aquí no tenemos seguro de desempleo, ¿no? Y la dinámica del mercado laboral es diferente. ¿Sí? Entonces, ahorita exactamente lo que quiero hacer en la plática es explorar un poquito ese tema, ¿no? Para que vean ustedes que, bueno, es muy complicado. Lo que yo voy a decir aquí, pues obviamente lo han discutido seguramente muchas veces los expertos del tema, ¿no? En la Organización Internacional del Trabajo, pero una cosa que uno puede hacer es decir, bueno, esa es la medición estándar para todo el mundo, pero podemos usar otros indicadores para tratar de entender lo que está pasando en el país, ¿no? Bueno, en México hay varias fuentes donde uno podría obtener datos del trabajo. Esencialmente hay dos: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI y los registros administrativos del Seguro Social, ¿no? Uno de los fenómenos que se dan es que el INEGI saca la cifra de desempleo y entonces algún funcionario sale y dice que se crearon quién sabe cuántos trabajos formales, ¿no? O sea, como diciendo, pues esa cifra, sí, dirá lo que dice, pero ¿no? Pues la cifra del IMSS es la buena, ¿no? La verdad es de que el registro administrativo pues nos habla
del trabajo formal, y no solamente formal, sino que reconocido o formalizado ante el IMSS también, ¿no? Porque hay muchas gentes que tienen su contrato y todo, pero no están en el IMSS, o hay unos que sí hay una relación laboral, pero no se refleja en un asegurado, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues hay una serie de actividades que sí se contabilizan en la encuesta como trabajo, que pues simplemente no aparecen en los registros del IMSS. Sin embargo, en la encuesta nacional de ocupación y empleo hay mucho desglose, ¿no? Y entre ese desglose, o sea, muchas preguntas en el cuestionario, se puede ver quién está dentro del marco, digamos, formal y quién no, y quién está en el Seguro Social y quién no, ¿no? O sea, por ejemplo, se pregunta acerca de las prestaciones sociales, ¿no? O sea, si tiene seguro médico, etcétera, ¿no? Entonces, si no tiene seguro médico, pues no está en el Seguro Social, ¿no? Entonces, hay otras fuentes, por ejemplo, los censos económicos o las encuestas económicas, que le preguntan a las empresas cuántos empleados tienen. Pero no son tan certeras, porque las empresas siempre tienen un incentivo para no decir la verdad, ¿no? Sobre todo cuando en México, después de que vino lo del reparto de utilidades, años después, las empresas aprendieron a darle la vuelta, no contratando directamente a la gente, ¿no? Sino que los contrataban a través de un tercero. Y entonces yo ya mis utilidades no las tengo que repartir entre mis empleados porque no tengo empleados, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando va el encuestador y le pregunta al empleador ¿cuántos empleados tienes? No, yo no tengo empleados, tengo 2, ¿no? 3, 5, ¿no? Y tiene 100, pero son ¿verdad? Eso se ve mucho, por ejemplo, en los empleados que hacen la limpieza, ¿no? O sea, mejor se contrata una empresa que haga la limpieza y no tengo a los trabajadores, ¿no? Y así como eso hay mucho. Entonces hay mucha distorsión cuando uno pregunta a las empresas cuántos trabajadores tienen, ¿no? Entonces hay ese problema. Entonces me dicen cuando ya se me vaya a acabar el tiempo para curarme un poquito, ¿no? Bueno, la encuesta nacional de ocupación y empleo es la más grande encuesta que se hace en el país, ¿no? De las del INEGI, pues la más grande, y el INEGI es el que hace las encuestas más grandes, así es que este es digamos así como que el operativo continuo más importante. Entonces, cada trimestre se entrevistan a 120,000 hogares más o menos, y eso cubre alrededor de 500,000 de personas. Aunque digamos a los niños, digamos, no se les toma en cuenta para las estadísticas del trabajo, pero en la encuesta sí se pregunta, ¿no? Si hay niños, si no hay niños, de qué edad, etcétera. O sea, se hace todo una exploración sociodemográfica, ¿no? Entonces, aparte de determinar la estructura del hogar, también se ve la movilidad. Esto se implementó porque cuando viene la conciliación demográfica después del censo de población, como el del 2010, que hace poco que pasó, la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, hace sus proyecciones, pero primero tiene que hacer una conciliación demográfica, y entonces siempre hay problemas por la movilidad de la gente, ¿no? Sobre todo cuando se iba mucha gente a Estados Unidos, bueno, se sigue yendo, ¿verdad? Pero ahora el problema va a ser que ya no la están regresando, ¿no? Entonces esa variable de movilidad se empezó a tratar de captar a través de esta encuesta, que es la encuesta más grande, ¿no? O sea, la encuesta es una encuesta que está diseñada correctamente, es decir, técnicamente pues, es una encuesta que está bien. Para eso también sirven los organismos internacionales, ¿no? O sea, los organismos internacionales tienen sus estándares, hacen manuales de cómo se debe hacer la encuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los hogares a visitar pues, son seleccionados aleatoriamente con un marco maestro. El marco maestro pues, se construye a partir del censo de población. O sea, el censo de población nos da
un listado de todas las viviendas que se visitaron, ¿verdad?, con sus características y demás, y en base a eso se toma un subconjunto de ese listado para hacer encuestas los próximos años, ¿no? Entonces, tiene un sustento ahí. Y luego, para expandir la muestra, o sea, la muestra son 120,000 hogares. En México más o menos hay como 25 millones, ¿no? Bueno, a lo mejor menos, pero alrededor de 25 millones de hogares, no sé, yo creo que sí, a lo mejor hasta un poquito más. Entonces, bueno, lo que sale de la muestra, pues hay que expandirlo, pero tenemos el dato del censo. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando estamos en el 2013? Pues tenemos que ajustar a una proyección de población. Entonces, por eso las proyecciones de población son tan importantes, ¿no? O sea, es lo que ya dije, ¿verdad? La encuesta está diseñada para proporcionar información a nivel nacional, estatal, una ciudad por cada entidad federativa, y muchas otras cosas, por ejemplo, grado de urbanidad, o sea, si se hace una partición entre la parte urbana, la parte semiurbana y la parte rural, ¿no? Entonces podemos conocer también el fenómeno en esos rubros. Una parte interesante de esta encuesta es que es semipanel, ¿no? Entonces, digamos, ahí, esa como bandejita que está ahí es donde vamos tirando la parte de la muestra que ya desechamos. Entonces empezamos con una muestra que está dividida en 5 pedazos, ¿verdad? Y cada trimestre vamos desechando uno de esos pedazos, o sea, el 20%, ¿no? Y lo sustituimos con nuevos hogares que vamos a entrevistar. Y así nos vamos cada trimestre, ¿no? Entonces, eso amarillito que se va disminuyendo, pues es la muestra con la que empezamos y que se va agotando, y la vamos complementando con los cuadritos verdes que están ahí, ¿no? Hasta que ya desaparece totalmente la muestra con la que empezamos. ¿Esto por qué es relevante? Porque esto nos permite darle seguimiento a un mismo hogar durante un año, ¿no? Un poquito más de un año. Y eso nos permite ver qué pasó con la gente, ¿no? Estaba desempleada, y luego se empleó, luego se volvió a desemplear, o sigue desempleada, o ahora pasó de esta categoría a esta categoría, ¿no? ¿Sí? O sea, hay categorías que no se van a mover, más que muy esporádicamente, como pasar de hombre a mujer o mujer a hombre, ¿verdad? Son las categorías. Evento muy si que no se considera aquí, pero sí, si era, ahorita vamos a ver las categorías de si estaba inactivo y luego pasó a la población económicamente activa y luego a la ocupación, etcétera, ¿no? Entonces, nos permite darle ese seguimiento. La encuesta, como ya habíamos dicho, pues tiene unos insumos. En este caso puse el marco maestro de encuestas y las proyecciones de población, y la información de la encuesta pues sirve a las cuentas nacionales, aparte de servir para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, el cuestionario que se aplica, pues son un montón de preguntas, ¿no? Que uno ve la base de datos y bueno, no entiende nada, ¿no? Entonces, lo que hace el INEGI es hacer unos indicadores que le llama indicadores estratégicos, que nos tratan de decir cómo es la situación, ¿no? Entonces, el más conocido de esos es la tasa de desocupación, que ahorita vamos a ver cómo se define. Y aquí, a ver si logro que aparezcan aquí los indicadores estos. Bueno, si ustedes se meten a la página del INEGI, ¿no? Y le dicen indicadores de ocupación y empleo, les va a salir una página donde hay, no sé, 30 indicadores, ¿no? Y esos indicadores pues cubren lo que el INEGI considera que es lo más importante, ¿no? Y con la información que está ahí, ustedes pueden construir otros indicadores que a lo mejor a ustedes les satisfacen más, que es un poco lo que vamos a hacer aquí a manera de ejemplo, ¿no? Para que
se vea, ¿no? Entonces, aquí un poquito, es una, a lo mejor espero no ofenderlos con estas grafiquitas, ¿verdad? Lo que voy a tratar de hacer es, de manera muy gráfica, decir qué es lo que hace la encuesta en ciertas categorías, ¿no? Entonces, lo que tengo ahí es eso representa esa figura que tengo ahí, a la población total en México, hasta hace un mes o algo así, ¿no? La proyección de población, 118 millones. Y tiene esa forma extraña porque lo voy a dividir en dos partes. Bueno, aquí cada cuadrito son como 880,000 personas, ¿no? Son 133 cuadritos. Ahora, de esos, 30 millones más o menos son de niños, es decir, aquí niños para la parte laboral quiere decir menores de 14 años, ¿no? O sea, la Ley Federal del Trabajo en México establece la edad en la cual una gente puede trabajar es 14 años, ¿no? Si alguien emplea a un niño o lo hace trabajar teniendo menos de 14 años, se considera un delito, ¿no? Digamos, así es. La mayor parte de los países, en Estados Unidos, por ejemplo, la edad son 15 años. En México, antes de la ENOE, o sea, cuando teníamos la ENEU y eso, eran 12 años, ¿no? O sea, era más. Entonces, aquí son menos de 14 y me salieron los números muy cerraditos, ¿verdad? Pero están bien. Son 30 millones y 88 millones son el cuadrado ese, que son 100 cuadritos, ¿no? Por eso lo puse así, son 100 cuadritos de 880,000 cada uno, nos da 88 millones. Entonces, la población total, lo primero que hace la encuesta es hacer esa distinción, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué edad tiene, no? Pues, ¿qué tal? Ah, bueno, entonces este viene para acá y este viene para acá, ¿no? Los divide. Entonces ya nos quedamos esta de aquí es lo que se llama la población en edad de trabajar, o sea, 14 años y más, ¿no? Y la metodología lo que hace es dividir a estos en dos categorías y los va a hacer a través del cuestionario, ¿no? Entonces, las dos categorías son lo que llamamos la PNA y la PEA, ¿va? La PEA es la población económicamente activa y la otra, que es el complemento, pues es la población no económicamente activa, ¿no? Muy lógica la cuestión, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven que la PEA son 52 millones más o menos y los otros son 36 millones, ¿no? Y bueno, más o menos son los cuadritos que están ahí. Ahora, ¿cómo defino si una persona está en la población económicamente activa o no está? Entonces, la población económicamente activa está constituida por la gente que trabaja. ¿Eso qué quiere decir? En la última semana, cuando se hace la entrevista, se le pregunta, ¿usted trabajó cuando menos una hora la semana pasada? ¿No? Y bueno, no sé si haya creo que se pide, o sea, esa es la primera pregunta y luego se extiende al mes anterior, algo así, ¿no? Y entonces si la persona dice que sí, entonces le considera ocupada. Si dice que no, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea porque es no económicamente activa, o puede ser que sea económicamente activa pero desocupada, ¿no? Y entonces, ¿cómo se determina eso? Dice, la pregunta clave allí es si en la semana pasada o en el mes pasado, no sé exactamente cuál es el periodo, esta persona buscó trabajo activamente, ¿no? Si no buscó trabajo, es económicamente no activa, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso se clasifica, ¿no? Entonces ya, estos son los que están, los que digamos que están en el mercado laboral, y los azulitos son los que no están, ¿no? Pero ahí estaría en el trabajo. No, o sea, el trabajo fuego estaría en el azulito,
¿no? Porque aunque él hace un trabajo y se gana la vida, eso se le llaman estrategias de supervivencia, ¿no? Y se cataloga junto con la mendicidad, ¿no? Como estrategia, pero no como trabajo, ¿no? Entonces ese está en lo azul, ¿no? ¿Cómo lo filtran las preguntas? Bueno, pues, o sea, si por ejemplo, es que hay todo un cuestionario, ¿no? Entonces, ¿usted trabajó? Sí, trabajó. ¿En qué trabajó? ¿Verdad? No, pues que yo me paro en el crucero y que no sé qué. Entonces, ya entonces el encuestador ya dice, está bien. No le dice, oiga, usted no está trabajando, ¿verdad? Simplemente, pues ya lo cataloga como que no es, ¿no? Bueno, ahora entonces, esos que no tienen trabajo, o sea, que no están ocupados, pero están buscando ocuparse, son un pedacito, ¿no? Ese pedacito que ahí se ve como café, en mi pantalla se ve rojo, muy bonito. Y la tasa de desempleo abierto no es más que el cociente de ese pedacito rojo entre todo el amarillo que teníamos antes de poner el pedacito, o todo el amarillo que tenemos más el pedacito rojo, ¿no? O sea, es toda la población económicamente activa es el denominador, vamos a decir, y el numerador es la población desocupada, ¿no? Entonces, digamos, así se construye. Entonces, cuando uno ve esto y dice, híjole, pues se preguntan muchas cosas para hacer eso, ¿no? Para que sea lo único que sirva. Entonces, un poco lo que se les recomienda, un poco el mensaje que yo les traigo es, pues, asómense a ver los resultados de la encuesta y traten de entender, y van a ver que hay mucha información ahí, ¿no? Muy importante. Entonces aquí, para ejemplificar, yo lo que hice es que puse otras categorías. Por ejemplo, la encuesta también arroja a esta población que se llama subocupada. O sea, están en los ocupados, pero son personas que declaran que pueden y quisieran trabajar más, ¿no? Y también está esta otra, la moradita, bueno, ahí se ve como moradita. Esto es lo que es más interesante. En la población no económicamente activa hay gente que dice estar disponible para trabajar, ¿sí? Pero no está en la económicamente activa porque no buscó trabajo activamente, ¿no? O sea, no cumplió con la definición, ¿no? Entonces, este pedacito rojo, el de los desocupados, el café que está ahí, pues es muy chiquitito, ¿no? Ese es que es la tasa del 5% que veíamos. Pero lo otro ya hace más volumen, ¿no? ¿Sí? Y esos están como que ahí, como que en la frontera, ¿no? Entonces, ¿cómo los tratamos, ¿no? Aquí esto es lo mismo, nada más que ahora lo estamos viendo en el tiempo, para que vean que más o menos se conserva igual. Esto es como un sándwich. Esa parte verdecita que está en medio, esa es la desocupada. La que está abajo son los subocupados, y la que está arriba es la disponible, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una franja, ¿no? O sea, esta franjita que es muy poquita, que es el 5%, ¿no?, de desocupados, pues se hace más grande, ¿no? Y entonces, de hecho, lo que ya para terminar, simplemente les quería yo mostrar es que uno puede construir con esto otras dos tasas, ¿no? Una que yo le puse para simular que hay un mercado de trabajo más organizado. O sea, esta gente que dice estar disponible pero que no está buscando trabajo, a lo mejor es porque no hay una manera de buscar trabajo más sistemáticamente en México, ¿no? Sobre todo si está en provincia, en un medio rural, y eso, pues cómo busca trabajo, ¿no? ¿Sí? Pero, entonces, simulando que esa gente pudiera involucrarse directamente a buscar trabajo, pues esos se clasificarían como desocupados, ¿no? En la población económicamente activa pero desocupada. Entonces ahí lo que hice fue poner desocupados más disponibles, ¿no? Y agregarlo también en el denominador, los disponibles, ¿no? Eso nos da una tasa. Y la otra, lo que trata de simular es qué pasa si hubiera un seguro de desempleo. A lo mejor esta gente que está subocupada, pues simplemente estaría desocupada buscando trabajo, un trabajo mejor que quiere, ¿no? ¿Sí? Claro, esto es medio hipotético, ¿verdad? ¿Sí? La primera tasa, esa tasa alternativa que se llama TDAA, esa sí la reconoce el INEGI. Ustedes ven en el glosario de términos del INEGI, está esa tasa, ¿no?
Entonces, pues lo que hice fue calcularlas para del 2010 para acá, más o menos tienen esos niveles, ¿no? La azulita es la que usamos siempre, que anda alrededor del 5%. La roja o café que se ve ahí se sube como al 15%, con poca variación, y la otra como al 20%, ¿no? Entonces, ya con eso ustedes más o menos dicen, bueno, a lo mejor realmente la tasa que deberíamos de tomar en México pues es la cafecita, ¿no? O sea, como que suena más y como que es más comparable internacionalmente, ¿no? Sin embargo, la tasa que está definida por la Organización del Trabajo pues es la de abajo, ¿no? Y esa es la que se publica. Y obviamente pues los gobiernos a veces dicen, no, pues a la otra ni le rasques, ¿no? Vamos a quedarnos con esa, ¿no? Aunque yo creo que sería muy bueno que la pudiéramos ventilar y trabajar y demás, ¿no? Muchas gracias.